tal, queridos hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí una vez más, transmitiendo desde la parroquia Pedro y Pablo. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión acerca del Evangelio de San Juan, que es el texto del día de hoy. San Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. Pues vamos a ponernos en las manos de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Juan. Al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea. Allí encontró a Felipe y le dijo: síganme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro. Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Natanael le respondió: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Jesús vio venir a Natanael y comentó: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael entonces dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿acaso crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Vas a ver cosas más grandes que estas. Y añadió: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y es interesante porque pues en este tiempo de Navidad, esos tiempos de diciembre que pasamos y iniciamos el año, se estuvo leyendo mucho el prólogo de San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Después de ese prólogo que nosotros estuvimos meditando, hace unos días Juan el Bautista decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalaba a Jesús en el capítulo 1, versos 35. Este es el Cordero de Dios. Y es que Juan el Bautista, después de que la liturgia nos presenta el prólogo de San Juan, ese verbo que se ha encarnado, el Bautista Juan lo señala y dice: síganlo a él. Y entonces él, que tiene a sus alumnos, a las personas que les enseña, a los que lo han seguido, Juan el Bautista dice: pues yo no soy el Mesías, síganlo a él. Y es ahí donde nosotros escuchábamos que Jesús empieza a su vida ministerial, y Juan señala a Jesús y los discípulos van con Jesús. Entre ellos encontrábamos ayer a Andrés, encontramos a Pedro, que siguen a Jesús, que se quedan con él. Y el día de hoy, en ese contexto donde los hermanos Simón, Pedro, Andrés encuentran al Mesías, hoy en el versículo 43 de este capítulo 1, hay un tema central. Primero hay que empezar diciendo que Jesús decide partir a Galilea. Jesús va a las regiones de Galilea y allí encuentra a Felipe, y a Felipe le dice: sígueme. Ayer los discípulos fueron a buscar a Jesús. Hoy Jesús va y busca a Felipe. Es interesante porque la palabra dice que Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro, pero no estaba ahí, él estaba en otro lugar. Jesús lo llama. Pero aquí lo importante es que una vez que Felipe es llamado por Jesús, tiene una experiencia de Jesús, un llamado de Jesús, un encuentro con él. Y pues es tanta la emoción de Felipe que dice el versículo 45 que Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Fíjense, Felipe y Natanael estaban esperando la llegada del Mesías. Ellos esperaban la llegada del Salvador. Pero Felipe es llamado por ese Salvador, por Cristo. Y en su emoción va con Natanael y le dice: hemos encontrado a Jesús, ya llegó el Mesías, el hijo de José, de aquel que nos hablaban los profetas. Pero la respuesta de Natanael ante la emoción de este Felipe, pues es: ¿cómo que ya llegó? Yo ni siquiera me enteré. Pues yo no creo que de Nazaret pueda salir algo bueno. Y es verdad, de Nazaret, de esos pueblos lejanos, donde hay pobreza, donde hay miseria, dice: ¿qué puede salir de esos lugares? De Nazaret no puede salir nada bueno.
porque Nazaret era el lugar menos pensado donde iba a venir el Mesías. Por tanto, Felipe le contesta, ven y lo verás. Y es que, hermanos, todos nosotros para seguir a Cristo necesitamos un encuentro con Cristo. Benedicto XVI, que su Santo Padre, que acaba de fallecer, en paz descanse, decía, no se puede ser cristiano si antes no has tenido una experiencia personal con Cristo. Entonces Felipe tiene esa experiencia personal y pues le dice a Natanael, pero pues Natanael no ha tenido esa experiencia personal con Cristo. Y es ahí donde de ahí Natanael encuentra a Jesús, y Jesús al verlo le dice que este es un verdadero israelita. Natanael es un verdadero israelita. Y Natanael contesta al encontrarse con Jesús, o al Jesús al encontrarse con él, pues ¿de dónde me conoce? La palabra Natanael viene de un término hebreo que es Natán. Natán es dar. Natanael, dar. Él termina con fuerza, fortaleza, el que da fortaleza de Dios. Natanael es el que da fortaleza de Dios, pero no se había encontrado con Dios. Y entonces, ¿cómo va a dar algo si él no tiene esa experiencia de Dios? Y eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros queremos darle a la gente, queremos dar algo, pero tú no tienes eso. A veces queremos llevar a nuestras familias a Dios, pero tú no has tenido ese encuentro con Dios. No has tenido ese amor, esa misericordia de Dios. Por lo cual primero hay que tener ese encuentro. Por eso Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué hacía Natanael en la higuera? La higuera, pues es un árbol donde los judíos, especialmente los rabinos, los fariseos, llegan a orar. El árbol de higuera es un lugar para orar. Entonces, cuenta por ahí la tradición que muy probablemente Natanael estaba en esa higuera orando, pidiéndole a Dios que ya mandara al Mesías. Decía, Señor, ya quiero que mandes al Mesías porque nuestro pueblo está en oscuridad. Por eso cuando Jesús le dice, debajo de la higuera, ahí estabas tú, y cuando estabas ahí, yo te vi, pues él dice, Señor, yo había pedido que viniera el Salvador. Entonces aquel Natanael, el que da fortaleza de Dios, no podía dar nada. Al encontrarse con Jesús y al reconocerlo, él empieza a dar amor. Lo vamos a leer ya en el capítulo 21, versos 2, donde dice, Natanael estaba con los discípulos. Estaba con los discípulos porque después de este encuentro, Natanael empieza a caminar con Cristo. Es un verdadero israelita. Y como verdadero israelita, él dice dos grandes nombres o títulos mesiánicos a Jesús. Le dice, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Natanael reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice, tú eres el Rey de Israel. Entonces vemos que ante la experiencia de Natanael con Jesús, él lo reconoce como Dios, él lo reconoce como Israel, y después va a ser un discípulo de Jesús, un alumno de Jesús, y Jesús lo irá acompañando. Jesús le dirá, grandes cosas vas a ver. Y es que es verdad, hermano, nosotros cuando damos algo, sin Cristo lo damos nada más así. Mucha gente que da algo pero no tiene a Cristo. Pero cuando tiene a Cristo, ese Natán, ese dar, va a decir Jesús, grandes cosas van a ver, mucho más grandes. Y creo que todos nosotros en la vida de la iglesia hemos visto grandes cosas de Dios, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y hemos visto el amor tan grande que Dios nos tiene cuando Él nos busca. Porque Él buscó a Felipe. Jesús busca a Natanael. Yo te había visto desde antes. Es que Jesús nos ve a nosotros desde antes. Pues este Natanael que estaba en la higuera orando, aquel que va a dar la fortaleza al pueblo, aquel que va a dar la fortaleza a aquellos que sufren, ojalá también nosotros seamos así. Dios nos ha encontrado, no sé en qué higuera estábamos escondidos, nos ha encontrado, hay que salir, hay que dejarnos guiar por Dios y hay que llevar fortaleza a aquellas personas que más lo necesitan. Así que pidamos a Dios en este día que nos llene de su gracia, de su amor y de su misericordia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga y que la Virgen María y San José nos acompañe en este inicio de año.